Pero quiero invitarle también ya a nuestra invitada, mejor dicho, quiero saludarla, a nuestra invitada de la fecha. De alguna forma, cuando la invitamos, nos dio un poco de nostalgia, pero también nos dio la alegría de tenerla acá, a una señora que fue magistrada, ya hoy en día en estado de jubilación, pero que marcó rumbo con su trabajo. Y un trabajo que de alguna forma dejó un legado también de cómo se pueden hacer bien las cosas, porque constantemente hablamos de cómo las cosas se hacen mal, pero hay gente que hace muy bien las cosas. Y yo creo que la doctora Patricia Blasco hizo bien las cosas, y eso se ve reflejado en estos momentos en que ella sigue recibiendo el saludo de la gente. Acaba de lanzar un libro de semblanza de todo lo que hizo precisamente durante su labor. Y hoy está acá con nosotros, ya más distendida seguramente, compartiendo el set de Crimen y Castigo, algo que muy poco lo viene haciendo a través de los medios de comunicación, tal vez porque busca el perfil bajo, pero no puede evitar que mucha gente se esté recordando de ella. ¿Qué tal, doctora Blasco? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acudir. Muy buenas tardes, Osvaldo. Es un placer compartir este programa contigo. Jueza del menor era su cargo. Sí, así era el cargo que yo ostentaba, porque después vino el Código de la Niñez y de la Adolescencia, entonces eran jueces de la niñez, pero la denominación antigua era juez del menor. Pero no solamente fue jueza del menor, fue jueza electoral también. Fui juez electoral, miembro del Tribunal Electoral de la Capital, primera sala, y tenía inamovilidad en el cargo, y aún así solicité y obtuve mi jubilación voluntaria. Yo decía, la producción, cuando estábamos hablando de invitarla a usted, tenemos que también reflejar la gente que hace bien las cosas. Pareciera ser que todo está contaminado. Y sin embargo, hay mucha gente que hace bien las cosas, no sí. Solamente usted, probablemente hasta vamos a ser injustos si solamente la ponemos a usted como ejemplo. Hay mucha gente que trabaja en el campo del derecho, pero sobre todo nos acordamos de usted porque rompió un molde en materia de trabajo con la niñez. Sí. Porque antes a la niñez, o a los niños, o los casos de los niños se los llevaban a los juzgados. Usted salió de los juzgados para ir a ver la situación de ellos. Sí. Pero no fue simple eso, doctora, porque le generó muchísimos problemas en su momento, rompió un molde y también fue objeto de muchísimas denuncias. ¿Cuántas veces, por ejemplo, le denunció ante el jurado de enjuiciamiento magistrado por este tema? Y yo en total sorteé en toda mi vida de juez 28 denuncias en 29 años de magistratura, casi una por año. Le caía mal lo que hacía usted, ¿no? Y sí, porque yo siempre me apegaba al texto de la ley, lo que decía la ley. Y en la parte electoral, por ejemplo, ahí impera lo político, el sentido político. Y yo no entiendo eso, porque yo estudié Derecho, yo no estudié Ciencias Políticas. Y me consideré siempre juez de Derecho. Y venían así los pedidos, por supuesto, las sugerencias, y yo no entendía o le escuchaba, pero yo hacía lo que en Derecho correspondía. Estamos hablando de los años 90, doctora, y nosotros teníamos una cultura un poco reprimida en aquel entonces. Hasta 1989 tuvimos un gobierno dictatorial. Así mismo. La prensa no tenía el acceso correspondiente, el acceso que de alguna forma representaba a la ciudadanía en la forma de contar la información, mucho menos en caso de niñez. En sus procedimientos usted tuvo acompañamiento mediático, sí, pero eso no significaba excederse tampoco del campo, ¿no? Estar mostrando la foto de la criatura, ¿no? Pero de alguna forma nos permitió conocer el estado en que vivían muchas criaturas en aquel. Entonces, ¿qué le animó a hacer ese trabajo en aquella época? Bueno, era muy frecuente hacer eso. Bueno, a mí me animó a actuar de esa manera el queridísimo profesor Óscar Pacielo. Yo formaba parte de su estudio jurídico en aquel entonces. Y ya estaba al trascendido de que yo sería juez de menores. Entonces me dijo, a él le gustaba mucho hablar en guaraní. Ñañeta me dijo. Bueno, ¿y vas a ser juez del menor? Me dijo, sí, del menor nomás, le dije, porque yo quería ser juez en lo penal. Ese era mi afán. No, me dice, este es mejor, me dijo. Los niños necesitan, me dijo. Pero tené cuidado, el niño no puede venir junto a su juez. Es el juez el que debe ir junto al niño. No olvides nunca eso, mi hija, me dijo. Si vos recibís una denuncia de un niño maltratado, desamparado, objeto de cualquier tema,
vos tenés que irte junto a ese niño. Él no puede saber dónde está su juez, cómo le va a encontrar. Así me hablaba él, ¿verdad? Y yo lo escuchaba porque desde luego era una voz sumamente autorizada, para mí por lo menos, y creo que para muchos. Y por eso actué así. Yo salí a buscar la problemática infanto-juvenil. Recibía una información o tal vez una denuncia, generalmente a través de los medios masivos de comunicación, y yo me iba a chequear si la versión que me llegó era lo que se veía en la casa. Nunca nos fuimos en balde, siempre nos fuimos con datos muy precisos. ¿Cuántos allanamientos hicimos en las guarderías clandestinas, donde había tantos niños escondidos prácticamente, hacinados en pequeñas habitaciones que no tenían aireación, biberones comunitarios, en paupérrimas condiciones estaban? Yo recuerdo que le pedía a las personas la habilitación de la casa como un albergue y no tenían. El doctor, la doctora va a traer. Y la guarda de estas criaturas, no, eso están por traer también. O sea, situación totalmente irregular. De ahí que yo los retiraba y los llevaba al Hogar Nacional del Menor. Numerosas eran las guarderías en aquella época, sí. Doctora. ¿Por qué había tantas guarderías? Y ninguna tenía la habilitación, prácticamente ninguna, digo. No se tomaba en serio el trabajo. ¿Por qué existían esas guarderías? Porque existían las adopciones internacionales. Mal llamadas internacionales, ¿por qué? Porque eran extranjeros los adoptantes. Pero esa figura no estaba contemplada en el código. Y el primer momento que un menor de edad no se encuentra con sus familiares, está en situación irregular, salvo que tenga los requisitos de la guarda otorgada por un juez y de la habilitación de la casa como guardería, pero no tenían ni eso. Y de ahí que retirábamos nosotros. ¿Venían a buscar niños desde el extranjero, doctora, a Paraguay? Y supongo que sí, pero la tramitación de ese tipo de juicios era en los juzgados tutelares del menor. Yo estaba en lo correccional del menor. A lo que quiero ir, había un mercado para el efecto, porque yo recuerdo, me tocaba trabajar junto a muchos colegas en aquel entonces en estas coberturas, y sí, había muchísimos niños, había muchos hogares. Y una pregunta que me hacía, ¿y por qué hay tantos niños que están en hogares? ¿Dónde están sus padres? Y porque estaban para ser llevados al extranjero. Había un mercado entonces. Y claro, la ley de una oferta y la demanda. Por ejemplo, cuando yo rescataba a esas criaturas a través de los medios masivos de comunicación, yo instaba a las madres que se acercaran al juzgado, que si fueron despojadas de sus hijos, que si tienen algún niño perdido, que pueden venir y que yo iba a autorizar que fueran al Hogar Nacional del Menor a verlo. Nunca ninguna madre se presentó, nunca. Pues ya estaba cerrado el trato, supongo. Qué bárbaro. Yo recuerdo, y enseguida vamos a estar compartiendo también el libro que tiene ahí a su lado. Una parte del libro habla de que usted llegó a subir a un avión para detener sí, el viaje de una criatura. ¿Cómo fue esa historia? Sí, eso fue algo realmente espectacular. Resulta que existía una preadolescente, una niña, que tuvo una bebé, una nena, y la religiosa del Hogar Santa Eufrasia, que estaba en Cacupé, ella me trajo a la niña madre con la bebé y me dijo que no podían tener a la bebé en el hogar de Cacupé, solamente a la madre. Entonces no me quedó otra que dejar la bebé en el Hogar Nacional del Menor y en el Santa Eufrasia a la mamá. Y las religiosas todos los días le traían a la mamá a amamantar a su niño. Venía acompañada de una religiosa y pasaban el día ahí con la bebé, de noche se iban, al día siguiente repetían la misma historia. Y un día llegaron para esos efectos y no encontraron a la nena. Desesperada, la madre y la religiosa fueron a mi despacho y me dijeron que ellos tienen información que la niña se dio una adopción internacional y que el avión sale a tal hora de ese día. ¿Y quién firmó la adopción? No sabemos. Llamo yo al Hogar Nacional, pregunto y me dice el doctor fulano de tal. Entonces me voy al despacho de él, porque quedaba muy cerca del mío.
Y le dije, ¿vos diste en adopción esto? Sí. ¿Y por qué si yo tengo a la madre? Ella no está conforme en dar adopción. A mí me dijeron que no estaba a cargo de nadie. No sé. Pero está la madre que está reclamando, la madre biológica, le dije. Bueno, y como sabíamos, no sé cómo la religiosa supo la hora que salía el avión, y yo consciente de que no podía detener que un avión despejara, no tenía facultad para eso, fui y le pedí socorro a Cristóbal Cáceres Frutos, que era el juez en lo penal de turno. Y le dije, vamos al aeropuerto, ayúdame. ¿Qué tengo que hacer? Hacer que un avión no salga. Se fue conmigo y él dispuso eso. Y le dije, vamos al avión, eso ya te voy a deber, anda a traer la criatura. Me dijo, ¿Pero detuvo el avión? Él detuvo. Yo no tenía facultad para hacerlo. ¿Y subió usted al avión? Yo subí el avión. ¿Y qué hizo, doctora? Y me fui buscando y de repente veo un bebé. Extranjeros, no sabían nada, no hablaban el castellano, pero con seña y compañía le dije, ir al C y le bajé. Le bajé. En tierra estaban la madre biológica y la monja. ¿Es la bebé esta? Sí, me dijeron. Yo no me pude comunicar con los adoptantes porque ellos no hablaban castellano y yo no hablaba inglés. ¿A dónde la llevaban? No sé. Yo lo único que quería era rescatar a la criatura. Pero hicimos eso. El doctor Cáceres Frutos me apoyó en ese momento. O sea, si yo no tenía competencia, ya pedía socorro al que tenía más vuelo para llevar a cabo mi cometido. ¿Cuántas anécdotas me imagino? ¿Cuántas criaturas? ¿Alguna de ellas se llegó a comunicar con ustedes después de eso? No. A lo mejor la están viendo ahora y... Nadie, porque no sabemos también, Osvaldo, si sus padres le cuentan su origen, no sabemos cómo manejaron las circunstancias. Pero muchos paraguayos querían, porque para ellos no había bebés, habían para los extranjeros. Pero había familias paraguayas muy ansiosas de adoptar criaturas, pero no alcanzaba para ellos. Incluso a muchos funcionarios judiciales también yo le entregué, pero ojo, lo mío era una entrega en guarda. El trámite de adopción se hacía en el juzgado tutelar. Yo solamente podía entregar en guarda a la criatura. Empezó a hacer una vez, sí. 2 veces, sí. Y después ya le llovían las denuncias. Después ya me llovían las denuncias. Y yo no encontraba mucho eco en la gente, era media timorata en acercarse. Entonces yo a través de los medios masivos de comunicación insté a los ciudadanos paraguayos que tengan interés en adoptar un niño que se acercaran al juzgado a mi cargo. Cuando hace esa intervención, prácticamente entra en un proceso, no sé si es la palabra exacta entra o no, pero un colega suyo intervino. Sí. Esa situación, ¿cómo fue manejada a nivel judicial? ¿No llegó a la corte ese tema? No, los niños estaban, te dije, sin la guarda y sin la habilitación. No había ningún juez que intervino ahí. Estaban en forma totalmente pero un juez regular. dio la orden. ¿Cómo? Un juez dio la orden de adopción. En el otro caso, del avión, sí. Sí, a eso me refiero. Bueno, en ese caso específicamente, ese juez se entrometió en la guarda que yo dispuse de esa niña. Pero no le llamó la atención, por ejemplo, a los ministros de la Corte Suprema. Un momentito. Entonces, eso salió publicado en el diario al día siguiente. Y según me contaron, lo llamaron de la Corte y le pidieron su renuncia. Y él renunció. Renunció esa persona. Sí. ¿Alguna vez algún ministro de la Corte le reclamó por el trabajo que estaba haciendo? Porque cuando usted intervenía, podía estar tocando cuestiones que no... El que me llamaba, pero para alentarme, era el profesor doctor Jerónimo Iralaburos. Pero para alentándome en mi trabajo. Hubo un caso, por ejemplo, donde ordené una transfusión sanguínea a una niña, hijos de testigos de Jehová. Sonado, fue en el hospital de clínica, ¿no? En el hospital de clínica me llamó el jefe de cátedra de la sala de niños. Me dijo, siempre hacemos escondidas esto, pero ahora le vemos a usted que está actuando y queremos hacerlo con la cara limpia porque no es nada malo y queremos su actuación. Entonces yo recurrí al artículo 4, derecho a la vida, un derecho de rango constitucional, y dispuse la transfusión sanguínea de esa niña. Tenía 9, 10 años más o menos. Allí me vino el abogado de la Facultad de Ciencias Médicas, el abogado de la Facultad de Medicina,
el abogado de los testigos de Jehová, diciéndome que por qué yo iba a hacer eso, que yo no podía ordenar eso. Pero ¿cómo no voy a poder ordenar si la Constitución Nacional me habilita? Y en el orden de apelación de las leyes, la Constitución Nacional está por encima de todas. Y no entendían, parecía. Pero yo firmemente decía, transfundir a esta criatura. Escrita la orden, dejé guardias policiales, 2, uno en la cabecera, otro a los pies, y le dije a ellos que cuando fuera toda la sangre se podían ir a su unidad. Con guardia le dejé. Y se salvó la niña. Recuerdo que los testigos de Jehová habían hecho una solicitada en su contra al día siguiente. Sienda solicitada pidiendo mi cabeza y que me iban a llevar al jurado. Pero no lo han hecho. No se fueron al jurado ni me quitaron la cabeza. ¿Se sentó un precedente con esa intervención? Se sentó, sí, claro. Después de eso, otros jueces del menor se animaron. Sí, miles de historias tiene la doctora Patricia Blasco, quien la estamos teniendo acá en estudio con nosotros. Recuerdo, y antes de ir a la pausa nomás, encontró alguna vez una criatura con fractura también, ¿no? ¿Cómo? Con una criatura con fractura en los brazos, recuerdo. Ah, no, esa colgadita, un bebé estaba porque el padrastro le reventó a golpes. Y nos llamaron del hospital de clínicas también y fuimos. Y estaba colgado así, parecía un pollito, pobrecito de las fracturas que tenía, un bebecito muy pequeño. Y le dimos amparo también a esa criatura. Es que como se veía que salía un juez a la calle, entonces la gente decía, bueno, vamos a denunciar ya que esta señora sale. Había días que yo no estaba en mi despacho, llegaba y ya salía. Nos manejamos con Viper cuando eso. Me llevaba otra información por Viper. Y los medios masivos de comunicación se encargaban también de hacerme llegar las inquietudes y denuncias. Una gran colaboración yo encontré en todos los medios masivos de comunicación.